Tenemos que tener los colombianos temor de que la economía entre una recesión, y esto ¿en qué impactaría a la ciudadanía de a pie? Creo que esa es la pregunta central, la pregunta pertinente en este momento. Para responder a esa pregunta, lo primero sería definir qué consideramos en economía, cuál es la definición usual de una recesión. Sí. Y una recesión se considera como una caída consecutiva del PIB trimestral durante 2 trimestres. La última recesión, y de hecho la única recesión que se ha registrado en el país bajo esta definición durante los últimos 19 años, ocurrió durante los 2 primeros trimestres del 2020. Aparte de ese periodo de tiempo, no han habido recesiones en la economía. Sin embargo, lo que ocurre en este segundo trimestre del 2022 sí ha pasado antes. Precisamente ha pasado 9 veces antes durante los últimos 19 años, es decir, desde el 2005. Entonces, desde el 2005, durante 9 veces ha pasado que hay una caída en el PIB durante un trimestre, y de esas 9 veces la economía no se ha recuperado solamente durante 2 veces. Eso habla bien de la capacidad de resiliencia de la economía colombiana durante los últimos 19 años, siempre y cuando estemos por fuera de una situación excepcional como la causada por la pandemia del COVID-19. Entonces, para responder a la pregunta, ¿estamos en una recesión económica? No, aún no se cumple la definición de recesión. Tendría que haber una caída en el PIB también en el siguiente trimestre, en el tercer trimestre de 2023. Pero ¿estamos a puertas? Sí, podría suceder. La evidencia empírica reciente indica que la economía colombiana es capaz de recuperarse luego de exhibir una caída en el PIB trimestral. Eso ocurrió también, estas caídas en el PIB trimestrales ocurrieron también recientemente. En el cuarto trimestre del 2022 hubo una caída de 1,7% en el PIB trimestral. Y sin embargo, a inicios del 2023 hubo una recuperación. También en el segundo trimestre del 2021 hubo una caída del 2,1% en el PIB trimestral. Y en el siguiente trimestre también ocurrió que el PIB se recuperó. Entonces, de acuerdo a esa evidencia, y siempre y cuando no ocurra algo excepcional, la economía colombiana ha exhibido una capacidad de recuperación. Y esa capacidad de recuperación, supongo yo que es por el consumo interno, ¿no? Es decir, la gente sin duda ayuda a la economía, es decir, a consumir, a comprar, y eso ayudaría, pero hay una situación también y el tema de que todo está caro, la inflación, y además el crédito está caro. Si desagregamos este dato de crecimiento del PIB por los componentes del gasto en una economía, en cualquier economía, son 4: el consumo, la inversión, el gasto público y las interacciones con otras economías, es decir, exportaciones e importaciones. Resulta que el consumo crece solo un 0,7%, una tasa de crecimiento anual del 0,7%, que es de verdad un dato preocupante porque resulta que el consumo es el fin último de la economía. Es el objetivo que todos tenemos en nuestras labores económicas. La inversión refleja una caída del 24%. Las importaciones también reflejan una caída del 14,5%, son caídas enormes. Mientras que los impulsadores de la economía serían el gasto público, que creció un 2,5%, y las exportaciones, que crecieron 2,4%. ¿Por qué estos datos son preocupantes en principio? Sí. Bueno, además de por decir que el consumo es el fin último de la economía, lo que queremos siempre es que crezca el consumo. Sí. Una caída en la inversión se traduce también en una caída en el ahorro, y las caídas en el ahorro se pagan con menos consumo futuro. Entonces el panorama futuro puede ser no muy positivo. Pero además no es conveniente que el gobierno sea el principal jalonador de la economía, porque, repito, lo que queremos es que el principal jalonador sea el consumo. Queremos que ese gasto público en última se traduzca en más consumo para los hogares colombianos. Bueno, aquí hay varios temas, profesor, que usted nos ilustra bien, en el sentido de que, y los datos los muestran, la industria cae, la construcción cae, que son los que más están jalonando hacia abajo, digamos, el agregado del crecimiento económico. Y por su parte, el gasto público, que si bien es lo que va
apunta hacia arriba ese crecimiento. Conocemos cifras como de 30 billones de pesos que el gobierno nacional, a través de sus diferentes carteras ministeriales, no ha ejecutado en lo corrido del año. Y por eso el presidente en las últimas horas le ha pedido a través de sus ministerios de Transporte, del Interior y de Educación, la renuncia de varias entidades, directores de entidades de agricultura, varias entidades que no están ejecutando, es decir, ese gasto público no está llegando como debería llegar para dinamizar esa economía, por cuanto el sector privado o otros sectores, como el de la construcción, está mermado. En efecto, Yair, si miramos los datos desagregados en términos de sectores económicos, la agricultura, uno de los principales sectores primarios, cae un 1,4%, su tasa de crecimiento anual. La manufactura también cae un 4%, y especialmente preocupante es el dato del comercio, que cae un 3,2%, que es especialmente preocupante porque 1 de cada 3 personas en Colombia trabajan en el sector comercio. Es el sector más grande en términos de generación de empleo. También, como tú lo mencionas, hay una caída del 3,7% en el sector de construcción. De otro lado de la imagen, es decir, los sectores que más crecieron, está el sector de actividades artísticas y de recreación, que a pesar de ser un sector pequeño, creció un 12,2% en la economía, y el sector principalmente asociado con el gasto público, que es el de administración pública y defensa, educación pública y seguridad social obligatoria, que creció un 4,5%, que por supuesto también es un impulsador principal del empleo. De hecho, también hablando de datos positivos, en junio la cifra de empleo es del 9,3%. Y si bien la tasa de crecimiento anual de la economía del 0,3%, no se evidenciaba una tasa de crecimiento tan baja desde el 2009, en términos de empleo tampoco se evidenciaba una tasa de desempleo tan baja como el 9,3% desde el periodo antes de la pandemia. Así es. Específicamente desde el año 2019. Desde el gobierno Santos, así es. Sí, señor, a pesar del dato negativo del decrecimiento en el sector de comercio, tenemos por otra parte un dato positivo en el empleo que puede estar explicado por los esfuerzos del sector público. Es decir, del gasto público, es decir, como el Estado como empleador, ¿cierto? Así es, justamente. Ok. Ese dato, digamos, de crecimiento económico, que para la gente podría ser un asunto absolutamente distante, pero ¿por qué es importante para la gente en el entendido en que, y me precisarán la cifra, para que la gente vea beneficios de la economía nacional en su vida diaria? Tiene que haber crecimientos económicos por encima del 6-7%, ¿no? En el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto tiene que crecer por encima del 6% para que la gente sienta que de verdad hay un cambio económico, hay una mejoría económica en el país. Y viendo este dato de 0,3%, estamos absolutamente distantes de eso, y por eso se prenden las alarmas. ¿Estoy correcto en la cifra? Bueno, Jair, lo que se considera un crecimiento económico positivo, un crecimiento económico adecuado, depende de cada economía y depende de cada circunstancia temporal. Para economías como China, por ejemplo, una tasa de crecimiento del 6% puede ser considerada baja, porque economías como China e India están acostumbradas a crecer al 10%. Son economías en nivel de crecimiento acelerado. Una locura, sí. Por el otro lado, para economías como la alemana, una tasa de crecimiento del 6% sería un crecimiento, por ponerlo en términos sencillos, alocado. Sería una tasa de crecimiento muy alta, porque la economía alemana está acostumbrada a crecer 1% o incluso menos del 1%. De hecho, la economía alemana en el segundo trimestre del 2023 experimentó una caída en su PIB. Entonces, no existe un nivel de crecimiento que sea considerado como la brecha o el corte para estimar si el crecimiento es adecuado o no. Todo depende de la circunstancia temporal en ese momento y sobre todo de qué país estemos hablando. En el caso de Colombia, ese 0,3% de crecimiento se considera preocupante porque si lo comparamos con cuánto creció la economía en términos anuales en el segundo trimestre del 2022, en ese caso hubo un crecimiento del 12,2%. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y esto ha sido apuntado por muchos analistas, hay que tener en cuenta que ese 12,2% del 2022
aún venía por el impulso, por el efecto rebote de la pandemia. Como en la pandemia cayó mucho el PIB, tenemos una base pequeña y cualquier crecimiento resulta en una tasa de crecimiento muy grande. O sea, que en términos reales no era, digamos, un crecimiento, sino una recuperación, más bien. Eso es totalmente cierto. Es mejor hablar de recuperación. De recuperación. Ese efecto rebote acabó en todo el mundo. Acabó en Europa Occidental, acabó en Estados Unidos, acabó en China, en India. Ya no hay efecto rebote y ya lo que vemos es una vuelta de las tasas de crecimiento a sus niveles pre-pandemia en todos los países del mundo. Sí. Bien, un llamado, yo quiero finalizar con esto, profesor Andrés, y es la importancia de que pasen dos cosas. Primero, el gobierno nacional gaste lo que tiene que gastar, es decir, los 30 billones de pesos que no se ha gastado y que tienen listos ahí para ejecutar y no pasa nada. Lo segundo, la importancia de que el Banco de la República baje las tasas de interés para mejorar el consumo. Pero el tema inflacionario, hay es decir, está este fantasma de la inflación allí. ¿Cómo equilibrar este asunto que podría poner en aprietos la economía de la gente en sus hogares? Jair, hablemos primero de tasa de interés. Okay. El Banco Central ha subido la tasa de interés, eso con el objetivo de frenar la inflación, y la inflación en efecto ha exhibido un comportamiento hacia la baja. Por ejemplo, en marzo de 2023 era del 13,34% la inflación anual, y ahora en julio el último dato de inflación es del 11,78%. Entonces, en efecto, la inflación ha caído. Sin embargo, la inflación sigue estando por encima del 10%. Es una inflación que aún es muy alta. En términos de la tasa de interés, ¿cuál es el mecanismo a través del cual se pretende que un aumento de la tasa de interés reduzca la inflación? El mecanismo es a través de la reducción en la inversión, pero también en la reducción del consumo de los hogares. Entonces, si miramos el consumo de los hogares, sobre todo el consumo de bienes durables, carros, máquinas de lavar la ropa, etcétera, etcétera, ese es el consumo que más ha caído. El consumo de bienes durables ha caído un 14%, mientras que el consumo de bienes no durables, principalmente la comida, solo ha caído un 0,2%. Y los servicios, la demanda por servicios ha aumentado un 3,9%. Entonces, el efecto del aumento de la tasa de interés se ha sentido en la economía a través de dos mecanismos. Primero, la caída en el consumo de bienes durables y también en la caída en la inversión, que como les mencionaba hace un segundo, cayó un 24%. Que eso es pura industria, a su vez empleo. Exactamente, y es construcción de bienes de capital, es decir, bienes que se utilizan para producir otros bienes, y los efectos de esa caída en la inversión del 24% se van a sentir indefectiblemente en el futuro. Así es. Entonces, eso llama la atención, es decir, el aumento en las tasas de interés sí ha tenido un efecto negativo sobre esos dos componentes del gasto, y también ha tenido el efecto de reducir la inflación, pero no tanto como se esperaba. La meta de inflación es del 3% y tenemos una inflación del 11%. Entonces sí, en efecto, al considerar esos datos, al mirar esos datos, se puede considerar también la posibilidad de empezar a reducir las tasas de interés. Y por otra parte, en términos del gasto público, yo no llamaría la atención sobre la necesidad de aumentar el gasto público de manera significativa. Porque además eso impacta directamente, eso sí, en la inflación. Los economistas, ustedes saben mucho de eso. Sí, señor Jair, ya hoy en día es el principal jalonador de la economía, y si seguimos dependiendo del gasto público como principal impulsador de la economía, pero si eso no tiene efecto sobre el consumo, se va a traducir ese gasto extra en inflación y no en mayor bienestar para los hogares colombianos. Sí, y que eso también redunde en la mejoría de la oferta de los bienes, que para que haya el equilibrio, no se dé el tema de inflación, se mantenga el consumo y por ende hay una estabilidad económica y no esté acechando el fantasma ahí de la desaceleración económica, que es supremamente, sería terrible para un país como eso, que, como usted bien lo remarcó, venimos de una pandemia y que todavía tenemos unos coletazos pese a la recuperación que ha tenido en estos últimos 2 años y medio. Profesor, para terminar, la gente en sus casas, en su economía de escala pequeña, en su hogar, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que seguir sin preocupaciones, gastando como gasta, o por el contrario, guardarse un poquito del bolsillo y empezar a ahorrar para que esas
eventuales vacas flacas no impacten duro en la economía del hogar. La idea es que un periodo de tasas de interés altas, como en el que estamos en este momento, es un periodo adecuado para ahorrar. De hecho, ese es el interés del Banco de la República, lograr que las personas ahorren con esas tasas de interés altas que les pueden dar unos retornos altos en el futuro y por ende consumir menos y que eso cause menos efectos en la inflación. Entonces, en este momento es, en efecto, como tú lo mencionas, una temporada adecuada para ahorrar ese ingreso, no tanto con temores a que se produzca una recesión en la economía, porque como mencionaba hace unos minutos, a menos de que ocurra algo extraordinario, la economía colombiana exhibe una gran capacidad de resiliencia contra estas recesiones, pero sí en términos simplemente de aprovechar las altas tasas de interés y de no consumir bienes durables, porque en ese caso nos tocaría pagar a nosotros como hogares esas altas tasas. Pues en términos de recibir intereses, en vez de pagar intereses, ahora es un buen momento para ahorrar. Para ahorrar, un buen momento para ahorrar, que al final significa es el ahorro, gasto futuro. Es decir, lo que ahorra usted hoy, en un futuro es lo que va a gastar. Así que hay que ser muy inteligente a la hora de hoy gastar lo que haya que gastar. Hay cosas que sí. Después, profesor, lo invito a que hagamos una clase rápidamente sobre cuando los ahorros de verdad o las ofertas de verdad son ahorros y cuando esas ofertas son engañosas para el bolsillo de los hogares, ¿no? De las familias. Profesora, Claro que sí. Profesora Lea, muchas gracias.